¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Noche de libros. Hacemos un breve paréntesis, relativo paréntesis. Vamos a hablar mucho de política y se van a dar cuenta por qué. Y vamos a hablar mucho de la actualidad que en estos días nos acompaña, en un momento bisagra para la vida argentina. Así que, por supuesto, este libro que vamos a presentar lo vamos a usar de disparador para comparar aquel tiempo que tiene que ver con 40 años atrás y este tiempo. Y el porqué de sostener algunos denominadores comunes usando una frase cara a quien es, creo yo, homenajeado en este libro principalmente. En un minuto con Rodrigo Esteves, que es nuestro coequiper de ya un buen tiempo para acá, y en este caso coautor del libro que vamos a presentar. Nos vamos a referir precisamente a estos 40 años de vida democrática. Rodrigo Esteves lo escribe con Matías Méndez al libro, que es, ya después le preguntaremos por su coequiper a él, y que tiene que ver con, bueno, neo el título y se van a dar cuenta de todo. Se llama Aura Alfonsín, lo mostramos en cámara, le pedimos a nuestra directora que lo enfoque lo más de cerca posible para ver la portada. Está caliente el libro, es un libro que casi recién salido de los talleres de imprenta, tiene muy poco tiempo, está en librerías, así que lo van a ver. Bueno, ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre. Vamos a preguntarle por qué le parece que cambió la Argentina para siempre. Y después vamos a hablar, por supuesto, de lo que yo considero fue la primera campaña profesional de nuestra vida democrática, porque ahí aparecen los primeros elementos también de la mercadotecnia moderna. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del clima de época. Voy a hacer un poco de autobombo porque para hacer bombo y mucho bombo está el propio autor, así que ya lo va a decir él. Pero en el caso personal, yo era un pibito de 16 años, creo, 17 en el 83, que había empezado a militar en el desarrollismo en lo que se conoció como la convocatoria multipartidaria, que es un poquito antes de Malvinas la multipartidaria. Y ahí se empezaba a hablar de un Alfonsín que todavía no era una figura, digamos, preponderante como lo fue muy poquitito tiempo después. Pero bueno, digo, utilizando aquellos recuerdos en primera persona, iremos fijando marcos de época. En un minuto, ya con Rodrigo Esteves y con el libro. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Santiago es mucho más que su famosa siesta. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Dulce como ese paisaje en el atardecer que en su tierra me dio la vida, me vio crecer, fue la fiesta, golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle de fondo, un beatbox. Cantamos a Vidala porque ser criollo es un honor. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte.
Bueno, para romper el fuego, primera pregunta, sí, a los tobillos, ¿viste? Sin medias tintas. ¿Por qué te parece que cambió la Argentina para siempre esta campaña electoral? Bueno, nosotros con Matías sostenemos primero eso. felicitaciones. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Digo, te veo cotidianamente y conversamos. Entonces, Aparte hemos conversado en el armado, en pero el camino de ida. Yo no he tenido el orgullo de escribir un libro, que se debe sentir mucho orgullo, pero sí he estado cerca o he ayudado a gente que ha escrito libros con fuentes, con informaciones. Y es una tarea ciclopea que te cansa, que te revienta, que te agota mucho escribir un libro. Así que primero, felicitaciones por la tarea, muchos éxitos en lo que va a venir, ojalá. Pero bueno, ya he hecho todas estas sociales, te vuelvo a preguntar, ¿por qué te parece que cambió a la Argentina esta campaña? Bueno, nosotros decimos en la bajada, y tiene mucho que ver nuestro editor, cosa que le damos un enorme agradecimiento. La Argentina cambia para siempre porque cambia la matriz cultural de la Argentina y muy probablemente tenga que ver con las condiciones personales del liderazgo de Alfonsín. No solo con la epopeya popular que se construye en el 83, sino con las condiciones personales. ¿Y por qué decimos cambió para siempre? Porque nosotros nunca habíamos tenido, y eso los invito, sé que muchos de los que están ahí son muy atentos, les gusta la historia, son casi auditores del programa más que meros televidentes. Lo que digo, los invito a que reflexionemos juntos desde la Organización Nacional hasta el 83, es decir, casi 100 años caminando, las primeras democracias sin sufragio universal. Ni secreto, ni obligatorio, digo. Las primeras democracias, unas democracias que generaron 4 revoluciones precisamente del radicalismo para conseguir eso. Después las del radicalismo, debo decir, importantes, jugosas, esa República Radical del 16 al 30 es una República Radical que cambia muchas cosas, pero también debemos decir, Irigoyen y Alvear interviene en provincias. La que Milei se indica como el comienzo, de la tragedia. Sí. Sí. Pero digo... Yo te dije que íbamos a jugar con este tiempo, ¿no? Sí, claro. Irigoyen y Alvear tienen sus intervenciones. Hay que decir que Macri también se subió. Se enganchan contra los cantonistas, se enganchan contra el lencinismo. Tienen sus momentos donde les cuesta la cosa de la alternancia. Y además no hay alternancia. La República Radical es un momento de prosperidad de la sociedad hasta la crisis del 29, de prosperidad en ampliación de derechos, pero debemos decir, y hay que reconocerlo, no hay alternancia. La del 32 es una elección directamente sin radicales. El radicalismo va con Alvear y con Güemes. 2 figuras de la aristocracia, si se quiere, de la Argentina. Digo, Güemes era el nieto de Martín Miguel de Güemes, sí, aunque no lo crean. El candidato a vicepresidente del radicalismo, ninguno de los dos pudo ir a la lista. Ninguno de los dos pudo presentar lista, es decir, fue justo presidente y aún hoy Fernando Iglesias dice... Pero por eso digo, Fernando Iglesias te dice... Justo fue un presidente democrático y duró, o Seferino Reato te dice, duró los 6 años. Sí, claro, muchachos, pero habían proscripto al radicalismo. Y así podemos seguir hasta la del 83, porque no hubo alternancia nunca. Vos pensaste que o había golpes o no había alternancia. Claro. Esta es la primera, sin vetos, sin proscripciones, sin presos políticos, sin exilios, con alternancia. Exactamente. Sí, y que te diría... que es fundante de estos 40 años. Por eso también, insistimos tanto en estos días, es un capital político que se pone en disputa hoy. De ahí la importancia de lo que se está jugando. Sin duda. Porque aquello fue fundante. Sí, claro, fue fundante y además hubo un compromiso fuerte. Hay una democracia en discusión, la del 83 tenía una discusión, Luder-Vittel tenían detrás algunos muchachos que tenían vasos comunicantes muy fuertes con el poder constituido. Alguno habla de Alfonsín denunciaba el pacto sindical militar. Sí, bueno, pero es así. Entonces Alfonsín decía, yo quiero una democracia sin condiciones. Alguno va a decir, bueno, enjuició a los comandantes solos, qué sé yo. La verdad que después de Argentina 1985 muchos entendieron que no fue tan chiquito el juicio. Fue bastante más grande y hubo gente que se jugó la vida. Pero omitamos el hecho artístico. Lo que es real es que la democracia llegó sin condicionantes y a los que acababan de salir de los despachos oficiales los mandó a la cárcel. Yo dije en el introito que fue la primera campaña profesional. Es la primera campaña profesional y tenés toda la razón. Alfonsín, con mucha inteligencia, interpreta que algo cambió en la sociedad, que hay nuevos actores, es decir, que la sociedad se
la interpelación social ya trasciende el mero hecho del diario papel. El radicalismo, debemos decir, desde su origen, tiene ya un nexo con el diario papel. El diario papel es muy relevante en la historia radical porque el radicalismo nace teniendo diarios papel propio. La Voz del Interior, por caso, fue la respuesta a los principios en Córdoba y era un diario radical. No, Levenson... Levenson con el diario Democracia, que aún hoy existe, aún hoy continúa y lo tiene su hijo. Su hijo lo dirige. Y esa experiencia es mucha. Mucho, sí. El día de los Kreisebur en la provincia de Buenos Aires, el día de La Plata, era un diario radicalismo. La Voz del Pueblo, diario de 130 Tradición años. de tu, claro, bueno. No, sí, pero La Voz del Pueblo... Confesá. Fundado, sí, de Tres Arroyos. Claro. No, pero te voy a contar algo. La Voz del Pueblo, fundado por la familia Maciel, radical, que después en la escisión de... Bueno, hablábamos de los 30. Maciel muere en la plaza, uno de los asesinados. Después los Maciel... Lo contamos otro día, lo de Maciel. No, sí, después los Maciel en el Congreso de Tucumán se van con Frondizi. Pero ya estamos metiéndonos en historia muy del radicalismo, ¿no? Pero digo, tenía diarios el radicalismo. Sí. Ahora digo, todo eso Alfonsín lo tenía muy en la cabeza, se había criado con eso y entendía que había cambiado el chip de la gente, que la idea de la mercadotecnia tenía que entrar en escena. Venía de viajar, Alfonsín había ido a Europa, lo había visto en escena, había visto lo que había sido la campaña de Felipe González, había visto la campaña de Mitterrand, es decir, había visto campañas había quedado ya impresionado muy profesionales. Y ahí aparece una agencia de publicidad. Aparece, en verdad lo que pasa es que David Rato tenía un nexo con el radicalismo que era su relación con Richard Pueyrredón. Richard Pueyrredón había sido el gran publicista de los años 60, un hombre radical, hijo de Honorio Pueyrredón, que había sido canciller de Irigoyen, papá de César Banana Pueyrredón, tío de Fabiana Cantilo, y podríamos seguir un rato largo porque es tío de Patricia Bullrich también. Pero saquemos eso, Richard Pueyrredón era el gran publicista de la Argentina en los 60, Rato era su creativo. Claro. Rato había trabajado para el radicalismo. Rato tenía un nexo con el radicalismo. Rato y era empiezan titular a del aparecer iconografías muy del campo de los signos, de, ¿cómo te podría decir yo? Muy del concepto. Mirá, mostrá tu teléfono si podés, Sí, señor. porque creo que fue algo que marcó mucho. ¿Esto lo estamos viendo? ¿Lo podemos ver ahí? ¿Lo podemos ver? va a ser No, muy ¿no? difícil, Sí, Ahí sí, se está muy bien, viendo, muy bien. perfecto, bueno. ¿Ven ese óvalo? Bueno, de ese óvalo podemos charlar un rato largo. Ese óvalo de RA, dice Raúl Alfonsín debajo, y eso Sí, fue un pero signo eso es de los República tiempos, Argentina, ¿no? Claro, fue un signo de los tiempos porque además tiene algo muy relevante. No está la coloratura del radicalismo. El radicalismo se apropia del celeste y blanco. Exactamente. Alfonsín inteligentemente sale de la cancha chiquita, del partido propio, de la coloratura propia de cada uno de los partidos, y abre la cancha a la cancha grande. La convocatoria es a todos. Exactamente. Fuera de las banderías políticas, respetuoso de las banderías políticas. Alfonsín se encarga de decir durante toda la campaña que él sabe que como en el 46, y el 46 está a la vuelta de la esquina, pensemos que el 46 en el 83 funciona como, como los 90 hoy. Más o menos, casi. Claro. Entonces digo, él sabe que en el 46, y él lo dice, los irigoyenistas, sin dejar de ser irigoyenistas, votaron a Perón. Claro. Y él anunciaba, en esta elección los peronistas, sin dejar de ser peronistas, me van a votar a mí. No, y hablando que veníamos nosotros incluso en el programa pasado, hablando de las convocatorias a la Unidad Nacional, yo recuerdo bien, porque lo repito, yo tenía 15, 16, 17 años, entonces tengo muy presente esos discursos de Alfonsín. Él decía que vengan los socialistas, que vengan los peronistas, que vengan los demócratas cristianos, cada uno con sus banderas, que no dejen sus banderas, pero que vengan a este llamado de unidad nacional. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Él convocaba, hacía mención de los liderazgos de cada uno de esos sectores, con lo cual es interesante también ver cómo, en un principio, cuando lo comienza a decir, cuando él habla de los peronistas de Evita y de Perón, había silbatinas. Hacia el final ya de la campaña, la gente que sabía que iba a decir eso, ya no silbaba. Claro. Es decir, había ya una idea de esto es parte del discurso y está bien. Había una suscripción de eso. Y Alfonsín decía, cada uno con sus banderas, pero por encima de todas la bandera argentina. Bueno, en esta dirección de marcar, de señalar que fue una campaña muy profesional, con mucha distancia con respecto a las otras campañas, yo recuerdo bien que alguien que participó en una segunda, tercera línea de esos equipos, escuchó cómo una socióloga de renombre le dijo, usted, doctor, tiene que terminar sus discursos con un rezo laico. Elíjalo,
Y creo que Alfonsín ahí es donde elige Alfonsín el probaba preámbulo. vos sabés que probaba con dos. Probaba con algo que se usó en estos días y que particularmente es una figura que tiene que ver con nuestra historia y le cayó de perillas a la campaña de Massa, que fue el tema de a sus plantas rendido un león. Es un término que viene de una parte que quedó en desuso de nuestro himno Del himno nacional. nacional, correcto. Nuestro himno nacional era muy extenso, seguramente muchos de los que lo están viendo lo recuerdan, y en alguna de esas partes era muy duro con España, sobre todo. Estamos Claro. hablando de una etapa donde todavía la cosa con la corona Sí, era sí, brava. sí. Después, con el correr de los años, se redujo por una cuestión de que no íbamos a quedarnos cantando 7 minutos, pero además porque había bajado las aguas Sí, ya Exacto. éramos- Habían calmado las aguas del conflicto con España. Esa parte del himno, Alfonsín en un momento la utiliza, al paralelo del preámbulo. ¿Qué pasa? Alfonsín va entendiendo que la sociedad se siente más representada en ¿no? Va viendo cómo hay un feedback muy grande y cómo de a poco la gente va empezando hay un recitado casi que va en un ida y vuelta. Una cosa increíble, pero créanlo que fue así. Alfonsín decía el preámbulo y la gente lo recitaba a la par. Absolutamente. Pero terminó siendo un rezo laico, ¿eh? Sin duda, yo en el libro digo, y en esto soy respetuoso porque mi querido amigo Matías Méndez y colega somos coautores, pero la figura la tomé yo, por eso digo yo, santo patrono laico, digo. Se vuelve en algún momento un santo patrono laico. Digo, esta idea de la iglesia, nosotros pensemos en la iglesia previa a Juan XXIII, dado vuelta, hablando en latín, a espaldas a la gente, en un púlpito. Alfonsín se da vuelta, habla en castellano y habla de pares. Y en esto se vuelve una especie de santo patrono porque la gente lo ve con una cultura casi devocional. La gente empieza a seguirlo. El liderazgo, acá hay que entender algo del liderazgo de Alfonsín de ese momento. Alfonsín fue el líder de esa campaña, pero también porque fue el más carismático de esa campaña. Alfonsín tuvo un liderazgo carismático de características inusuales para la Argentina, cuando la Argentina acababa de perder a sus dos grandes líderes carismáticos. Perón había muerto en el 74, Balbín había muerto en el 81. Las dos caras visibles y fuertes de la política argentina ya no estaban. Sí, fue el sucesor, evidentemente, ¿no? de un tiempo nuevo. Te hago un raconto de temas y, dado que este es un programa de media hora, menos, vamos a tener que apretar fuerte para tratar de dar las mayores pinceladas posibles, ¿no? Hay un primer capítulo que se llama Ahora Alfonsín. Entiendo que, una vez más, esto de los significantes es otro hallazgo también, ¿no? Sí, vos sabés que es una consigna que ingresa en la campaña desde un lugar muy interesante, que es todo el mundo consideraba que Alfonsín iba a hacer una buena elección, pero nadie consideraba que Alfonsín iba a ganar esa elección. Entre los que me incluyo. Yo Bien. consideraba que, es más, no existían las encuestas como las conocemos hoy. Había muy poquitas. Y yo creo que la revista Somos, si la memoria no me traiciona, publica, creo que en septiembre, una encuesta donde decía que Alfonsín estaba muy bien ubicado. Pero no le dábamos mucha credibilidad. Pero bueno, no había tanto. Hoy hay 100 encuestas, ¿no? Sin No duda. existían. El concepto de la campaña es ahora, Alfonsín. Es decir, no vamos a esperar. No, Claro. no es esta vez que te va a dar un susto y la próxima No, va a ganar. ahora es Alfonsín. Es ahora. Este es el tiempo. Ahora, Alfonsín. Correcto. Y esa es una consigna muy fuerte de la campaña que va ganando mucha escena en los últimos meses. Esto te lo pregunto fuera del libreto porque lo recuerdo, por eso juego más en lo que recuerdo, después te hago alguna otra pincelada más. Cuando se produce la derrota de Malvinas, dolorosa por cierto, es inmediato la convocatoria de Viñone a la actividad política, es decir, legalizar los partidos políticos. Y se produce un acto en la Federación de Vox, en la calle Castro Barros, en la capital federal, que me da la impresión que es como una piña que pega Alfonsín, corregime, porque primerea, o sea, él es el que primero hace un acto político con los partidos políticos legalizados. Había actividad, estaba la multipartidaria, yo la nombré también, pero ese acto de la Federación de Vox fue como medio fundante de la actividad política. Es muy importante lo que decís de la multipartidaria. La multipartidaria es previa a Malvinas. Y es muy importante Sí, lo que decís sí, porque lo son dije. los 5 partidos, es decir, la DC que hablabas de los social cristianos, la democracia cristiana, los 2 radicalismos escindidos, tanto el PI como el MID, es decir, el desarrollismo y el partido del alendismo, el peronismo y el radicalismo, ni más ni menos. Los 5 juntos. En ese momento con Balbín está en vida, primero arranca la Balbín, multipartidaria, Contín. Balbín muere al instante, Sí. Balbín muere en septiembre,
Pero es importante tenerlo en claro. Esa multipartidaria reclama elecciones y democracia antes de Malvinas, Sí, sí. Y le cosa que exige no también, se recuerda. No, y le exige un cambio económico, de política económica a la dictadura. Exacto. Que no, espera, pero le exige un programa económico. Exacto. Viene Malvinas, se desestructura la multipartidaria, queda muy golpeada porque además le pasa algo grave a la política. La inmensa mayoría de la política se sube al carro triunfal de Malvinas. Sí. Y acá también hay un distingo, porque Alfonsín es uno de los que dice, conmigo no cuenten, yo no. Derrota de Malvinas, 14 de junio, cae Galtieri, asume, recordemos, Viñone tal cual bien decís vos, promete rápidamente la apertura democrática. Ahora, ¿qué pasa? Viñone la promete pero no la firma. Y el radicalismo llama un acto. Ese acto que vos decís, la Federación de Vox, es del sector minoritario del radicalismo. Esto también es importante. Porque no había ganado la interna todavía Alfonsín. No, le faltaba un largo camino a Alfonsín. Claro. Alfonsín Por eso era del dije, sector que fue iniciático. Totalmente. Alfonsín llama al acto igual, hablan dos solos oradores. El primero es Marcelo Sturi, que es el joven del radicalismo metropolitano, si bien era hombre de Nogoyá, se había criado acá en los últimos años, y Raúl Alfonsín. Ese acto se hace a pesar de que la veda no había sido levantada. La situación se da de modo tal... ¿Fuiste a ese acto? Sí, me llevó mi vieja. Está bien, no, bueno, no sé. La situación es tal... Vos sos más joven que yo, tendría 14, yo tendría, 13. ahí tenía... No había cumplido los 13, cumplía los 13 Por en eso. agosto. Sí. En ese momento me pasa para tener dimensión, que esto me lo contaba los otros días Ricardo Gilavedra. Ricardo Gilavedra y Andrés D'Alessio se quedan parados en la esquina de Las Violetas. Confitería que no nos va a hacer ninguna atención, pero todos tienen dimensión de dónde está. Chivo. Medrano Casi y la esquina, claro. Medrano y Rivadavia. Y nosotros estamos hablando de una... Somos muy porteñocéntricos, quiero avisarte, porque decimos, no, ya se sabe, Esto no, es no. Castrobarro 75. Este es un programa que se mira mucho en el interior. Es casi la otra esquina. Ellos quedaron parados ahí. Y se escuchaba por parlantes. ¿Qué pasaba? La dictadura no había firmado el levantamiento de la veda. La dictadura esa noche firma el levantamiento de la veda. Y Viñone firma el levantamiento de la veda antes de retirarse de casa de gobierno, porque si no, tenían que ir con los carros hidrantes a bajar a la gente y a vaciar el lugar. Desgraciadamente quedan 4 minutos, vas a tener que hacer lo que puedas. No, porque ya no podemos hacer el punteo que queríamos. Sabíamos que nos iba a pasar esto, porque podríamos estar 2 horas más hablando. Pero quiero que vos elijas, porque... Nosotros hablamos del círculo del candidato. Nosotros hablamos del entorno de Alfonsín. ¿Quiénes eran los amigos de Alfonsín, los tipos que están en la intimidad de Alfonsín? Ahí hay... Yo te tiro algún nombre y no sé si... Vamos, dale. Por ejemplo, ¿lo pones a Roque Carranza? Claro, sí, sin duda. Muy bien la figura de Carranza. Carranza había sido presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo en el gobierno de Ilía. Carranza venía de una acusación muy grave en tiempos del peronismo. De poner una bomba. De poner una bomba. Carranza siempre sostuvo que él asumió eso producto de la tortura, que él no había colocado esa bomba en el subte. Eso es importante decirlo. Carranza era un hombre de extrema confianza de Alfonsín, lamentablemente muere prematuramente. Carranza va a ser ministro de Obra Pública y luego ministro de Defensa. Muere prematuramente, Alfonsín pierde uno de sus arietes de mayor peso. ¿Germán López estaba ahí? Germán López es el mayor de todos ellos. Estoy jugando de memoria, para Germán que López sepan. es el mayor de todos ellos. Que conste que yo no pude todavía leer el libro. Es el mayor de todos ellos. Le doy un enorme agradecimiento a la familia de Germán López, que tiene una gran amistad con mi colega y amigo Matías Méndez. Nos abrió las puertas de su casa y tiene mucha información y mucho archivo. Germán López era el mayor de todos ellos, había sido un gran dirigente estudiantil en los 40. Era doctor en química, algo que nadie sabe. Un tipo que venía de un palo completamente ajeno a la política. Había sido gerente de una gran empresa internacional, un tipo que tenía una vida, digamos, paralela a la política, y Alfonsín lo consultaba mucho para sus lecturas, para su formación internacional. Un hombre de consulta. Un hombre de consulta, diría, de la intimidad de Alfonsín. ¿Quién más no se puede escapar Raúl de la mesa Borrás. chica? Raúl Borrás. Raúl Borrás, hombre de la provincia de Buenos Después Aires. ministro de Defensa. Fue su primer ministro de Defensa, se lo arranca el cáncer rápidamente. Borrás no muere, no tiene 60 años cuando muere, un tipo muy joven. Muere el 25 de mayo del 85. Borrás no iba a ser ministro de Defensa. Acá hay un tema medular. Borrás agarra una brasa caliente. Pensemos que el Ministerio de Defensa puede parecer un ministerio... Tranquilo. Exacto. Puede parecerlo. Tampoco lo es, pero digo, puede parecer... No, pero en esa época era volcánico. En ese momento era complejísimo. Era el ministerio. El ministerio. ¿Qué otro nombre te parece que debería estar en esa mesa chica? Bernardo Grispun fue el primer tipo que le habló de economía a Alfonsín. Y además fue el primero que le habló de economía desde la década del 50, de finales de los 50. Grispun Algunos creen, te voy a hacer de abogado del diablo, me dice que quedan 2 minutos lamentablemente, porque me parece que esto es todo un debate,
que ese es el primer gran error de Alfonsín. Probablemente sí. Alfonsín debemos entender que es un tipo signado por un gobierno que es el gobierno de Arturo Illia. Han pasado 18 años y la Argentina es una completamente distinta a la del 66. Pero los hombres que van al gabinete, Borrás había sido subsecretario de Agricultura, López había sido subsecretario de Trabajo, decía Carranza fue presidente de la CONADE, el vice y el segundo Carranza era Grispun, es decir, todos venían de hacer gestión en el gobierno de Illia. Tenían un mapeo del Estado muy distinto al de la tragedia que había pasado entre el onganiato y la dictadura. Exacto. La Argentina había cambiado por completo y había 44.000 millones de dólares de deuda. Hoy parece una cifra exigua. ¿No te da la Pero en ese impresión- momento, 44.000 millones de dólares era tal vez una cifra superior a la de hoy? la actual deuda. Sí, no, sin duda. ¿No te da la impresión que tal vez Alfonsín, en su empuje por instalar esto que hoy nos celebramos con 40 años de vida, subestimó la economía? Probablemente no creo que la haya subestimado, lo que creo es que no la tuvo en su primer lugar porque él no tenía esa formación. Él venía de una formación liceísta de la adolescencia, militar, que la había abandonado por la del derecho, y después la vida del comité, la vida de la política del comité, la reinstauración de la democracia, dejó la vida en eso. Lo de la economía era para Bernardo Grispun, para Alfredo Concepción, para Enrique García Vázquez, los tipos de extrema confianza de su comisión económica, en quien él confió ciegamente. Después, debo decir, él hace un viraje completo. Cuando Él aparece toma el equipo de Surril. Surril, que es un equipo mucho más joven, del CEDES, tomado de otro equipo, de otro, y con otra lectura de la sociedad, tal vez mucho más ayornada y más acorde al mundo que venía. Sí. Si tuvieras que cerrar, porque ahora sí tenés que cerrar, ¿con qué te quedás de aquella campaña? O sea, ¿qué Con las cuál te- multitudes. Fue una campaña multitudinaria. Si la dictadura se va, no es solo por Malvinas. Si la dictadura se va, también es porque la gente opta por salir a la calle. La gente toma como propia las campañas. Los actos son actos multitudinarios. Y no hablo del De radicalismo. una gran ¿eh? alegría también. Sin duda, sin duda. Yo lo que Una recuerdo es enorme que alegría. había Una enorme una alegría, sin felicidad duda. en la calle, Sin duda. propia de abandonar una noche trágica, ¿no? Sin Muy duda, larga, una muy enorme trágica. esperanza, una esperanza colectiva. Y los actos multitudinarios eran de todos, ¿eh? Frigerio y Salonia llenan el Luna Sí, Park. me acuerdo. Frondizi, Yo fui a ese- Allende llena Sí. la Plaza Plaza 11. 11, cierra Plaza 11. Lo de Luder duplica el radicalismo en el acto del Obelisco. Es decir, los actos son actos multitudinarios. La gente opta por la Sí, democracia. sí. Hubo canchas de Vélez, hubo... fue y en todo el país. Alfonsín hace un rush en el final que hace Tigre, Morón, Estudiantes de La Plata y... No, y mete un rosario muy grande, ¿no? Sí, pero no en canchas. Pero digo, en el conurbano, 3 estadios del conurbano. Claro. Señores, gracias por venir. Rodrigo, Gracias a mucho vos éxito, por esto. mucho éxito en el libro. La verdad que hubiera dado para más, pero lo usaremos en estos días también como disparador, porque se está jugando algo grande en la Argentina, Sin duda. algo muy importante. Señores, señoras, gracias por acompañarnos. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Chau.